Bueno, la siguiente charla está a cargo del doctor Gregorio Zúñiga. Es para mí un honor presentar al doctor Gregorio Zúñiga con su tema El límite entre la curación y la obstinación, un reto médico, un reto humano. Él es médico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pediatra por el TEC de Monterrey. Dentro de sus estudios realizó 2 maestrías en España, una sobre cuidados al final de la vida y otra en cuidados paliativos pediátricos. Gregorio realizó la subespecialidad de cuidados paliativos pediátricos en la Universidad de Toronto, en Canadá, y una especialización en cuidados paliativos comunitarios en el Instituto de Medicina Paliativa en India. Como docente, Gregorio es profesor de cátedra del Tecnológico de Monterrey, profesor asistente en la Universidad McMaster en Canadá y profesor honorario en la Universidad de Guadalajara, donde ayudó a crear la primera subespecialidad de cuidados paliativos pediátricos en México. Actualmente ejerce su práctica clínica en el Hospital Pediátrico de McMaster en Canadá. Gregorio es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y su investigación se centra en el concepto de sufrimiento, el dolor, los cuidados paliativos perinatales y el desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos en Latinoamérica. Y tiene muchas cosas más, pero por el tiempo las vamos a limitar. Goyito, para mí siempre es un placer presentarte, un agasajo siempre escucharte y te damos la bienvenida con tu plática. Sobre el límite entre la curación y la obstinación, un reto humano, un reto médico. Y cuando estaba preparando esta plática, la pregunta que me hice fue, ¿cuándo el tratamiento, un enfoque curativo, se convierte en... Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en los siguientes 45 minutos. Y pues más que es una reflexión y algunos tips de cómo abordar el tema con nosotros mismos y con nuestros colegas. La obstinación terapéutica no tiene una definición consensuada y dependiendo de dónde leamos la definición, se va pues adquiriendo diferentes partes. Este es como un resumencito de las 3 características de diferentes definiciones que me han gustado porque leo una definición en un artículo de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y digo, esta parte me tiene sentido. Y luego leo la definición en un artículo científico de la revista chilena de Anestesiología y parte que la otra definición no incluía. Pero básicamente, la obstinación terapéutica es, solo sucede al final de la vida, tiene que ver con medidas desproporcionadas y al final vamos a hablar de una pequeña analogía sencilla de cómo ayudar a las familias a entender este concepto de desproporcionalidad. Y lo más importante es que como estamos al final de la vida, prolongan la muerte. Algunas personas utilizan la frase evita la muerte o en este caso es más cuando la muerte es inevitable, simplemente prolonga el proceso de morir. Básicamente, la manera más sencilla de describirlo es cuando hay un exceso de todo, cuando hacemos más de acuerdo a la situación clínica que está el paciente. Cuando estamos ofreciendo más de lo que el paciente necesita, ya sea en tratamiento, en diagnóstico, en cualquier medida que podamos ofrecer, que pues ya no está proporcional al estado del paciente. Y eso lo vamos a explicar un poquito más de por qué se da esto. Algo muy curioso es que el concepto de obstinación terapéutica es un término hispano. Este término no existe en la literatura en inglés. Tan es así, hay veces que yo aquí en Canadá trato de hablar con otros colegas canadienses, explicarles el término de obstinación terapéutica y se quedan con cara de what. Es muy curioso cómo ellos les digo el término y no lo conocen. Y la pregunta es, bueno, ¿no existirá la obstinación terapéutica? Claro que la hay, pero lingüísticamente no existe el concepto. Eso es un concepto totalmente latinoamericano. Mi pregunta es, ¿por qué en Latinoamérica escuchamos parte de los cuidados paliativos, ¿no?
es enfocarnos a luchar contra la obstinación terapéutica y por qué creamos un término que no se aplica en la literatura en inglés, en el contexto cultural en inglés. Es muy interesante porque esta frase de Federico Fellini lo explica. Un lenguaje diferente es una visión diferente de la vida. Eso quiere decir que las palabras que utilizamos para explicar las cosas le dan un cambio y un matiz y un sabor distinto a nuestras actividades. Y me ha tocado, pues, obviamente, en México, y durante un tiempo de mi vida hice paliativos en México y tuve pacientes al final de la vida en México. Y les puedo decir que a pesar de que los cuidados paliativos pediátricos tienen como fundamentos básicos para todo el mundo, sí hay una filosofía distinta de cómo se hacen los cuidados paliativos en Latinoamérica, a cómo se hacen en Europa y a cómo se hacen en Norteamérica, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver totalmente con el lenguaje. Y la pregunta es esa, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo ofrecemos cuidados paliativos sin luchar contra la obstinación terapéutica? ¿No? Porque eso es lo que sucede aquí en Canadá, pues ofrecemos paliativos, pero la obstinación terapéutica nunca aparece en las conversaciones, ¿no? Vamos a tratar de hablar un poco de por qué se da la obstinación terapéutica en Latinoamérica. Y eso nos va a ayudar a entender el contexto de por qué sucede, ¿no? Creo que el principal factor de por qué alguien, recibe obstinación terapéutica tiene que ver con el paternalismo médico. El paternalismo médico es esta sensación o esta, eh, práctica donde el médico tiene el control total y absoluto de las decisiones del paciente. Es decir, el médico rara vez incluye al paciente o a la familia en la toma de decisiones. Es esta sensación de que el médico sabe más, el médico lo sabe todo y son mis recomendaciones. No tiene que ver tanto con la arrogancia del médico, aunque a veces sí, pero también tiene que ver con un aspecto cultural, donde la expectativa del paciente y la familia es que el médico sepa todo. Inclusive, hay familiares que se acercan y dicen, pues usted es el doctor, usted es el que sabe. ¿Qué me pregunta a mí? Yo no sé. ¿Sí? El paternalismo médico no solo tiene que ver con medicina como tal, sino con la cultura como tal, donde el sistema de salud, las familias, los pacientes, hay una cierta expectativa ante este paternalismo, ¿no? Y eso tiene que ver con cuestiones históricas y cuestiones culturales de cómo se ha ido dando la práctica de salud en países hispanohablantes. El problema del paternalismo es que crea una gran presión y peso para quienes toman las decisiones. Es decir, si yo tomo una decisión para mi paciente y le va bien, pues a todo dar porque pues tomé una buena decisión. Pero si tomé una decisión para mi paciente, le va mal, entonces la responsabilidad es mía. Y yo empiezo a cargar con toda esa presión a lo largo del tiempo. Ahora imagínense que mis decisiones como se hayan tomado, la consecuencia es que el paciente muere y empiezo yo a cargar todas esas muertes de los pacientes en mi mochila y cada vez a lo largo de mi actividad médica empiezo a sentir esa presión, porque las decisiones fueron mías, porque soy el médico y debo de saber todo. Y es esta presión que al final de la vida hace que los médicos se sientan muy, muy presionados a decidir quién vive y quién muere, porque no se está tomando en cuenta la perspectiva ni del paciente ni de la familia, sino es yo soy el responsable, a mí es el que me pueden demandar, a mí es el que me van a reclamar, todo cae sobre mí. Y eso, al momento de estar hablando de la vida y muerte, se siente un poco como jugar a Dios, en el que, pues, si le inicio o no le inicio tratamiento a este bebé para, ¿no? Pues puede morir. Y si muere, ¿de quién es la responsabilidad? Pues mía, porque yo estoy tomando esa responsabilidad, ¿no? Ahora,
Ese creo que es el contexto de cómo es que se genera la obstinación terapéutica, porque la consecuencia es que los médicos no van a querer sentirse culpables de la muerte de los pacientes. Y en consecuencia van a dar tratamiento, 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 hasta que el paciente ya no aguantó más, ¿no? Y ese siento que es el origen histórico de por qué se da. En consecuencia, a respuesta de los cuidados paliativos llegan y dicen: "Espérame tantito, no porque algo se pueda dar, se debe de dar". Y le vamos a crear un término que se llama obstinación terapéutica, que es cuando se está dando de más, ¿no? Este, al paso del tiempo, obviamente, pues, empieza a crecer los cuidados paliativos, el concepto de obstinación terapéutica se empieza a permear dentro de cómo hablamos en situaciones del final de la vida. Inclusive antes se le llamaba encarnizamiento terapéutico, que es un término que ya cada vez va más en desuso y así debe de quedarse, no debemos de usar encarnizamiento terapéutico, sino obstinación terapéutica. Y ya se reconoce, es muy fácil que ahora los profesionales de la salud reconozcan cuando alguien se está recibiendo o está en obstinación terapéutica. Ahora, no porque lo reconozcamos, significa que cambiamos nuestro actuar. Y esto tiene que ver con esta diapositiva que creo que lo describe perfectamente, ¿no? El profesional de la salud está enfrente de un paciente y tiene dos opciones: o seguirle ofreciendo tratamiento con enfoque curativo o cambiar el enfoque. Y la realidad es de que la mayoría de los profesionales de la salud no han recibido educación, entrenamiento en cómo cambiar de camino. Toda su carrera, toda su especialización, todo el trabajo que han hecho siempre ha sido aprendiendo a dar un enfoque curativo. Entonces, a pesar de que reconozcan que este paciente no va a sobrevivir, no saben cómo hacer ese cambio, porque nunca lo han visto hacer, ni que alguien más lo haga, nunca les ha tocado estar partícipes. Y entonces están en este camino donde, pues, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, lo que me hace a mí sentirme, pues, que tengo el control de algo, pues, es ofrecer tratamiento, pues, lo voy a seguir ofreciendo, aunque sepa que está mal, porque no sé hacer la alternativa, porque nadie nunca me enseñó, ¿sí? Algo muy curioso es justo ayer estaba platicando con una amiga en el que le tocó ver una de mis conferencias y ella es oncóloga. Ella fue mi residente de pediatría más chica que yo y estábamos platicando, ¿no? De pues, la obstinación terapéutica y de esta plática que estoy preparando y demás. Y ella ya había pasado 4 años de pediatría, o sea, medicina, 4 años de pediatría y 2 de oncología. Y me decía que hasta que yo di una clase sobre el proceso natural de la muerte, y esto es ya que ella ya es oncóloga, dijo, hasta fue la primera vez que alguien se detuvo a hablar de cómo es el proceso natural de la muerte. Esa es la realidad. No enseñamos cómo es que alguien muera de manera natural. Y la única manera en que aprendemos a lidiar con la muerte es en situaciones donde hay una alta intensidad de tratamiento, ¿no? Y creo que eso es importante porque, pues, si un intensivista está en terapia intensiva, el paciente está en observación terapéutica, afortunadamente el intensivista nunca se ha expuesto a cómo sucede una muerte natural. No sabe qué hacer. Y entonces, pues, la consecuencia es que, pues, voy a seguir haciendo las cosas como las sé hacer, aunque sepa que están mal, porque de la otra manera no sé hacerlo. Una analogía sencilla sería decirle, pues, es que, ¿no? Soy un cirujano, sé hacer una apendicectomía, pero, pues, nunca he hecho una colectomía, ¿no? O sea, pues, no me voy a aventar a hacer una cirugía por la cual no tengo el entrenamiento, ¿no? Y creo que nadie de nosotros, ¿no? Aceptaría recibir una cirugía a alguien que no sabe hacerla. Es exactamente lo mismo. Si alguien no sabe cómo dar cuidados al final de la vida con un proceso natural de la muerte, pues no esperemos que lo ofrezcan, ¿no? Yo diría, pues no, no lo hagan porque probablemente lo van a hacer mal, ¿no? Em, un amigo intensivista pediatra de Monterrey
él se entrenó también, o sea, él hizo intensivos pediatría conmigo, más grande que yo, después hizo intensivos en México y después vino a hacer 1 o 2 años extra aquí a Canadá. Entonces aquí le tocó exponerse a la alternativa de cómo, pues muchas veces se retiran medidas de soporte vital para permitir la muerte natural. Y entonces él regresa a México y tenía un caso en el que al final, en consenso con la familia, se tomó la decisión de que una niña que estaba en ECMO, se iba a suspender el ECMO para permitir su muerte natural, ¿no? Y se hizo todo de manera correcta, la familia muy agradecida, triste obviamente, pero pudo despedirse y permitir o sea, se evitó ese encarnecimiento terapéutico cuando se reconoció que la niña no iba a sobrevivir. Se llevó todo esto a cabo en la terapia intensiva, la niña muere, y de repente se acerca una enfermera, creo que era la jefa de enfermeras de esa unidad de terapia intensiva pediátrica, y se acerca con mi amigo y le dice, doctor, es la primera vez que me toca una muerte programada. ¿A qué se refería la enfermera que tiene todos los años de experiencia y que desafortunadamente le ha tocado ver muchos niños morir en su terapia intensiva? Se refería a que todas las muertes siempre habían sido en un contexto altamente medicalizado. Cuando un paciente se chocaba, se llamaba un código, se daba RCP y de repente alguien decía, pues no salió del paro, ¿no? Nunca se había experimentado a decir, vamos a permitir que la muerte suceda de manera natural. Em, entonces, es curioso que, pues, obviamente, cuando no nos exponemos a eso, pues, no sabemos cómo ofrecer. Hicimos un estudio hace algunos años donde le preguntamos a los pediatras mexicanos este es un estudio que hicimos con diferentes pediatras de todo México y de diferentes especialidades, de diferentes grados de experiencia, pediatras recientemente egresados y pediatras que llevaban años siendo pediatras, ¿no? Y les preguntamos qué tanto sabían sobre cuidados paliativos, les hicimos un pequeño cuestionario, un test, y nos sorprendió saber que la mayoría tenía muy buenos conocimientos sobre cuidados paliativos. Es decir, para ellos, pues tenían, si hacen un examen sobre los conceptos de cuidados paliativos, pasaban, pero el 92% se sentía incómodo abordando necesidades paliativas. Es decir, tenían los conocimientos, pero no sabían cómo llevarlos a cabo. Eso es precisamente lo que pasa con la obstinación terapéutica. Podemos detectar la obstinación terapéutica, pero si no sabemos cómo dar la alternativa, nos vamos a sentir incómodos ofreciéndola. No sabemos cómo abordar estos temas. La mayoría nos sentimos incómodos hablando sobre la muerte, en general, ¿sí? Abordando la familia y pues, no sé cómo decirle a la familia que, pues, hijo va a morir. Una falta de entrenamiento en estas, pues yo diría, importantes herramientas terapéuticas para ayudar a las familias en momentos tan difíciles. Les voy a contar una historia también de lo que pasa, es que como nadie nos ha dado la, el entrenamiento, entonces eso hace que diferentes personas tengan diferentes opiniones. Es decir, yo me acuerdo que yo estaba en mis primeros años de pediatría, estaba en un hospital, en el materno infantil de Monterrey, y había un bebito que nació con unas malformaciones congénitas muy importantes. Sabíamos que este bebé no iba a sobrevivir. Y cada médico de turno, es decir, el turno de la mañana, el turno de la tarde, el turno de la noche y el turno de fin de semana, tenía una percepción distinta de qué era lo correcto, de cómo se debería de abordar a este bebé. Entonces, el de la mañana dijo, pues no hay que alimentarlo, vamos a poner calientito en una esquinita y dejar que se muera. Llega el de la tarde y dice, ¿cómo que no le estamos poniendo líquidos? Vamos a ponerle su vía intravenosa y vamos a darle líquidos por lo menos. Y luego de la noche dijo de que no, ¿por qué líquidos? Si el niño puede comer, pero pues vamos a poner a lo mejor una sonda nasogástrica y lo vamos a alimentar ahí. Y luego llegó el de la mañana otra vez y dijo, ¿por qué están haciendo esto? ¿Sí? Porque cada quien estaba dando su opinión de lo que creía era mejor al paciente y nadie
se detuvo a preguntarle a la familia, bueno, ¿y ustedes qué quieren? ¿No? Y esa es la cosa. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto tratamiento se debe de dar? ¿Se debió de haber puesto líquidos o alimentar o algún medicamento o no? ¿Qué cómo decidimos? Y esa es la pregunta entre la asociación terapéutica, es decir, okey, ya estamos dando de más, ya todos estamos de acuerdo que estamos dando de más, pero entonces, cuando empezamos, ¿no?, a quitar cosas que ya no sirven, ¿cuáles sí dejamos?, ¿no? ¿Qué tanto tratamiento vamos a ofrecer? Em, Hicimos otro estudio en el que entrevistamos, bueno, no, este no, este fue en el que nos fuimos a ver expedientes de 5 años atrás, en el que buscamos cómo mueren los niños en México, sobre todo qué tanta intensidad, de tratamiento al final de la vida están recibiendo. Y nos dimos cuenta que si juntamos a todos los niños, este es de un hospital pediátrico en Monterrey, todas las muertes de menores de 18 años, el 96% muere con una alta intensidad de tratamiento al final de la vida. Es decir, niños que estaban en terapia intensiva o que tenían ventilación mecánica o que recibieron RCP o quimioterapia por lo menos 15 días antes de su muerte o al momento de su muerte. Eso quiere decir que solamente 4% de todos los niños que murieron, por lo menos en este corte, en este estudio, 4% tuvo una muerte natural. Todos los demás tuvieron una alta intensidad de tratamiento al final de vida. Ahora, estos son todos los niños que murieron, es decir, niños que tenían una posibilidad de recuperarse, es decir, el niño que fue atropellado y llegó a terapia intensiva y que desafortunadamente murió. Bueno, ese niño, si muere con alta intensidad de tratamiento, pues casi lo esperado, porque pues, es un niño que en teoría tiene la posibilidad de recuperarse. No todos las muertes con alta intensidad de tratamiento son malas muertes, porque pues, muchas veces son inesperadas. Se está dando un tratamiento curativo que tiene posibilidades de éxito y eso es lo que genera el problema, ¿no? Digo, está bien que ese niño muera de esa manera porque pues estaba recibiendo tratamiento. El problema sucede con el otro grupo. Cuando empezamos a enfocarnos a diagnósticos o niños que tenían enfermedades estrictamente paliativas, es decir, niños que desde el diagnóstico sabemos que es una enfermedad que no se puede curar, yo esperaría que esos niños recibieran la menor intensidad de tratamiento al final de la vida, porque desde el diagnóstico sabíamos que son niños que no van a sobrevivir. Y a pesar de eso, el 88% moría o murió con alta intensidad de tratamiento al final de la vida. Inclusive con aquellos que no deberían de recibir este tipo de tratamiento. Entonces, a este tipo de pacientes, pues yo diría que murieron en obstinación terapéutica, ¿no? Y hay veces que es muy claro, porque, pues claro, si yo tengo un diagnóstico que es limitante para la vida, donde sé que es un niño que tiene una enfermedad progresiva, degenerativa, y que su enfermedad lo va a llevar a una muerte prematura, ¿no? Pues puedo hacer una planificación anticipada de cómo vamos a ayudar a esta familia en el proceso del morir, sin la necesidad de empezar medidas terapéuticas tensas, intensivas, ¿no? Pero no siempre es fácil hacer un pronóstico. No siempre es tan sencillo decir si estamos o no estamos en obstinación terapéutica. Por ejemplo, si tengo un niño con cáncer, que este cáncer en particular no se puede curar, pues yo ya puedo hacer un pronóstico de lo que viene. Pero hay muchos pacientes que vemos en cuidados paliativos que desafortunadamente no tienen este, un camino tan definido. Por ejemplo, los niños con parálisis cerebral. Son niños que tienen muchísimas complicaciones en su vida. Una de ellas es que tienen un riesgo aumentado de tener, por ejemplo, neumonías por aspiración, saliva, su incapacidad para toser, su incapacidad para deglutir de manera correcta,
los pone en riesgo de tener una neumonía por aspiración. Y esa neumonía por aspiración pone en riesgo a estos pacientes de estar en una situación que amenaza con su vida. Y la pregunta es, bueno, pues, ¿es reversible o irreversible? ¿Es esta la neumonía que va a llevarlo al final de su vida? ¿O esta neumonía se puede tratar? Muchas veces eso pasa, que son niños que, pues sí, a lo mejor a este paciente, si lo metemos a terapia intensiva y recibe todos los tratamientos, se puede recuperar y regresar a su estado previo, porque pues su infección lo llevó a una insuficiencia respiratoria, están fallando los pulmones, lo tenemos que poner en ventilador, pero como todo paciente que tiene una neumonía reversible, su neumonía mejora, empieza a respirar por sí solo otra vez, se quita el ventilador y el paciente regresa a su estado previo. Entonces, en este tipo de pacientes es más difícil poder definir cuándo estamos en obstinación terapéutica, porque muchas veces estamos tratando causas reversibles de deterioro. Se puso más malo, ok, pero tiene la posibilidad de recuperarse, ¿no? Entonces, no siempre es tan sencillo y es fácil apuntar el dedo para aquellos casos donde es claro, pero hay algunos casos donde, pues, no es tan fácil, inclusive para mí, que hay veces que yo digo, con las familias me siento y digo, pues, no sé, la verdad es que no puedo hacer un pronóstico porque puede ser que tu hijo recupere y regrese a su estado previo. Puede ser que no, vivir en la incertidumbre es difícil, ¿no? Para, concluir así un poco el tema de hoy, les voy a mostrar varias frases que intensivistas pediatras nos dijeron de por qué les es difícil ofrecer cuidados al final de la vida, por qué les es difícil dar un abordaje paliativo, por qué les es difícil cambiar y virar de un enfoque curativo a un enfoque no curativo, ¿no? Entonces, esto, lo que van a ver a continuación son frases que intensivistas pediatras, intensivistas neonatales, este, nos dijeron, y creo que les va a dar un poco más de contexto a lo que he platicado ya hasta este momento, porque lo vuelve real cuando alguien lo está contando desde su propia experiencia, ¿no? Uno de los intensivistas nos decía, es que tú fuiste entrenado para detener la muerte, a preservar la vida a toda costa. Si esa es la educación que yo recibí, pues claro que me va a ser muy difícil personalmente cambiar y dar un tratamiento distinto a lo que fui entrenado para hacer. Porque a lo mejor la cultura en el hospital donde me entrené, pues es la cultura y el currículum oculto que me tocó aprender y pues como no me expuse a la alternativa, no sé ofrecerla, al punto de que siento que mi responsabilidad es luchar contra la muerte a toda costa, porque ese es el chip que traigo adentro. Pues va a ser muy difícil poder cambiar el chip para poder ofrecer algo distinto, ¿no? Otro intensivista pediatra nos dice, a veces la terapia intensiva pediátrica neonatal es sinónimo de curación. ¿Cómo vas a decirle que no hay nada más que hacer? Reflejo de esta dificultad para poder tener conversaciones difíciles sobre los límites que hay del tratamiento curativo que podemos ofrecer a los pacientes. Si yo nunca fui entrenado ni me expuse a cómo hablar con estos términos, me va a costar mucho trabajo decirle, ¿cómo le voy a decir que no hay nada más que hacer? ¿No? Es el contexto de una terapia intensiva. Y el rol de la medicina privada en México y en muchas partes de Latinoamérica también juega un rol. Si yo soy el oncólogo y le digo a mi paciente, pues ya no puede recibir más quimio, a lo mejor se van con el oncólogo de al lado, porque él sí me va a dar quimio, ¿no? Entonces, esto es algo que es importante que reconozcamos, que pues el nivel de comodidad que cada uno tiene para poder dar esta información no es la misma para todos, ¿no? Hablando sobre la carga, nos dice un intensivista, la carga que se muere el paciente y en nuestras cabezas se queda como yo lo maté.
Y esa es la carga de la que estamos hablando. ¿Quién se quiere sentir que mató a un paciente? ¿Nadie? ¿No? Pero si esa es la manera en que esa historia, a lo mejor es la que nos hemos estado contando, la que mis maestros me contaron, ¿no? De que a quién se le murió el paciente, ¿no? En el pase de visita de la mañana. Pues esa culpa se va sintiendo cuando yo era estudiante, que pues empiezo a internalizar que cuando soy el médico tratante, pues es mi manera de ser. Y si se me muere un paciente, lo siento como culpa mía. Yo era el responsable de la vida de esta persona, ¿no? Otro intensivista nos dice, creo que tiene mucho que ver con culpa, es decir, cuando la responsabilidad cae en ti de decidir, siempre queda un poco. Y es este paternalismo médico de que responsabilidad de ti, en ti de decidir. Y diría, bueno, pero pues no está en ti. Creo que también puedes tener una conversación con las familias. Y hay muchas familias y pacientes, son ellos los mismos que están diciendo, ya, fue mucho, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con esta historia de que cada médico tiene una historia distinta y cada médico de un turno distinto cambia las cosas, ¿no? Finalmente somos varios médicos, siempre en cada turno, y depende de cada uno si se le va a ofrecer cuidados paliativos. Cada quien hace lo que quiere. Esa es la base del problema, que no hay un orden, no hay un consenso. El de la mañana tiene un plan, el de la tarde tiene otro plan, el de la noche tiene otro plan, y el del fin de semana y tiene otro plan. O inclusive, ¿qué pasa si hay un médico que se siente cómodo ofreciendo este abordaje, toma la decisión de decir, bueno, en consenso con la familia o personalmente, pues no vamos a intubar a este paciente porque un paciente que una vez que lo intubamos no se va a poder extubar y va a morir intubado, porque esta enfermedad en la situación en la que estamos es el camino a seguir, ¿no? Pero de la tarde llega y no se siente cómodo con ese plan, y de la tarde lo intuba al paciente. Entonces llega el de la mañana otra vez y dice, pues ya, pues yo no se lo iba a iniciar, pero si alguien más lo hizo, yo ya no se lo quito. Es esta incomodidad de no tener un consenso, ¿no? Entonces, aquí es la clave de todo. ¿Cómo le vamos a hacer para solucionar estos problemas? Y no tiene que ver con educar conocimientos, porque ya vimos que los conocimientos pueden estar ahí, pero si no nos sentimos cómodos, de nada me sirve sacar un 10 en un examen escrito. Y al final, cuando estoy enfrente del paciente, no aplico esos conocimientos. Algo de los cuidados paliativos es que podemos ser muy buenos con la teoría, pero si no exponemos a las personas a cómo se pueden hacer las cosas de manera distinta, nunca se van a sentir cómodos haciéndolo. Mi objetivo es que debería de ser mandatorio y obligatorio que todos los residentes de especialidades como terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva neonatal, neurología, ¿no? Tuvieran rotaciones obligadas dentro de sus planes de estudio en cuidados paliativos. Que los demás profesionales de la salud y los profesionales como el personal de enfermería que está lidiando con esos pacientes tengan la oportunidad de rotar, aunque sea un tiempo, con los servicios de cuidados paliativos para que se puedan empapar del lenguaje, de cómo hablamos, de cómo abordamos este tema, de cómo ofrecemos la alternativa o de cómo hacemos el switch de decir, antes nos estábamos enfocando en curación, pero ahora vamos a enfocarnos en un camino distinto, que es una muerte natural. Si permitimos que como profesionales de la salud aprendamos eso viendo a alguien más hacerlo, va a ser muchísimo más fácil que cuando yo esté en una situación así, lo pueda aplicar también porque me siento cómodo haciéndolo. Y creo que también el mensaje es, pues tenemos que tener ese grado de humildad, de decir, no sé hacerlo, ¿alguien me puede ayudar? Tiene que ver mucho, obviamente, sí tiene que ver con la arrogancia y el ego de los profesionales de la salud, en el que yo vengo haciendo esto mucho tiempo y muchos años, entonces, ¿quién me va a venir a enseñar a mí algo que llevo haciendo toda la vida de la misma manera? Pero pues creo que eso es parte de cómo pues, trabajamos juntos en la salud de los pacientes, que es, yo no tengo todas las respuestas,
se vale pedir ayuda. No soy peor, no soy mal médico por pedir ayuda, no. Hay veces que los mismos pacientes me hacen preguntas y yo les contesto: "No sé, no tengo todas las respuestas. Si no sé, voy a buscar quién me pueda ayudar", ¿no? Permitir que en estos casos, vale decir: "Creo que a este paciente le estamos dando de más, pero no sé hacerlo de manera distinta. Me gustaría poder aprender de alguien más que sí lo sepa hacer". Para eso estamos ahí, para ayudarlos. Final de cuentas, lo que queremos es que podamos lograr una muerte en paz para nuestros pacientes, una muerte menos medicalizada, una muerte adecuada al nivel de intervención que necesite ese paciente. Una vez más, no todos los pacientes tienen que morir de esta manera. Hay algunos pacientes que pues mueren con alta intensidad de tratamiento como consecuencia de la situación en la que estaban clínicamente y a lo mejor es una muerte inesperada. Y no necesariamente es una mala muerte, pero es importante reconocer que para aquellos pacientes donde hay una muerte anticipada, podemos empezar a ayudar a crear trayectorias distintas de muerte, ¿no? Entonces, hablando del título de la plática del día de hoy, ¿cuál es el reto médico? Pues el reto como profesionales de la salud es educarnos, pero no solamente teóricamente, sino exponernos cómo se hacen las cosas de manera distinta para poder empezar a sentirnos cómodos. Ese es nuestro reto, ¿sí? Y nuestro compromiso. Tenemos que empezar a sentirnos cómodos con aquellas situaciones que normalmente son incómodas. ¿Y cuál es nuestro reto como humanos? Pues aceptar la incertidumbre y aceptar que no siempre vamos a poder tener el control de todo lo que querramos. A veces no podemos tener el control de lo que le va a suceder a los pacientes o a sus familias. Y pues tenemos que encontrar la manera en que nosotros nos sintamos cómodos también abordando la incertidumbre como humanos, de decir, pues no sé, a lo mejor funciona, a lo mejor no. ¿Sí? De decir, desafortunadamente, pues ya no tenemos tratamientos que puedan curar. ¿Sí? No quiere decir que ya no podemos hacer nada, al contrario, podemos hacer mucho, pero ya no puedo o ya no tengo tratamiento curativo. La enfermedad avanzó a tal punto que ya no se puede curar. Como última reflexión para el día de hoy, la analogía que yo uso cuando hablo de obstinación terapéutica es la analogía del vaso lleno, ¿no? Yo le explico a los familiares que es el vaso de las necesidades. Entonces, el hijo o hija en ese caso tiene necesidades, ¿sí? Y nuestro objetivo y nuestro deber como profesionales de la salud es llenar ese vaso el tope para poder cubrir todas las necesidades de ese paciente. Si pongo menos agua, pues va a haber una brecha entre las necesidades y lo que estamos cubriendo. Entonces tendremos que ofrecer más intervenciones, medidas, apoyo, lo que sea, para poder hacer que ese vaso esté lleno, ¿sí? Hay veces que si lo lleno de más, pues se va a desbordar. Y es esta sensación de la obstinación terapéutica. Nadie quiere que el vaso se desborde, ¿sí? La analogía tiene que ver con que el vaso cambia de tamaño. Es decir, ahorita tengo un paciente que está recibiendo el soporte respiratorio no invasivo, ¿no? Tiene su CPAP y está recibiendo. Entonces, su vaso, tamaño del CPAP. De repente, el vaso crece y hay más necesidades. Necesita más apoyo ventilatorio. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rellenar el nuevo vaso, que es más grande. Pues ese paciente, en vez de tener un CPAP, a lo mejor lo vamos a conectar a un ventilador. Entonces ya el vaso vuelve a estar lleno. Pero ¿qué pasa cuando el vaso se hace pequeño y las necesidades disminuyen? Si yo le pongo la misma cantidad de agua cuando el vaso estaba grande, se va a desbordar porque estamos poniendo agua de más. Y esa analogía la utilizo con los familiares para decir, en este momento
el vaso se ha hecho pequeño y las necesidades al final de la vida son muy distintas. Quisiera que el vaso siguiera grande para poder seguir ofreciendo tratamientos y tratar de llenar el vaso otra vez. Pero en este caso, el vaso es pequeño. Y si seguimos ofreciendo la misma cantidad de tratamiento, el vaso se va a desbordar. Y todo ese tratamiento que se está desbordando no va a ser útil porque ya no está en el vaso, está desparramado, embarrándose fuera del vaso. Tenemos que adecuar, ajustar el tratamiento al nuevo tamaño del vaso, ¿sí? Pudiera ser que ustedes sientan que estamos disminuyendo el tratamiento. En realidad lo que estamos haciendo es adecuar y ajustar el tratamiento justo para las necesidades justas. No estamos haciendo ni de más ni de menos. Porque si doy de menos, le está haciendo falta tratamiento al paciente. Y si le estoy dando más, estoy causando daño. Entonces, con esta analogía del vaso lleno, me ha permitido, sin hablar de obstinación terapéutica, sin utilizar el término, me ha permitido hablar con otros médicos, con familiares, con otros personas de la salud, para ayudarles a entender por qué en este caso vamos a adecuar la intensidad del tratamiento para mantener el vaso lleno, ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, con esa reflexión las quiero dejar. Me gustaría ver si hay algún tipo de pregunta. Les dejo aquí mis datos de contacto en redes sociales o en mi email. Si en algún momento tienen alguna pregunta o quieren acercarse a mí para cualquier cosa, con muchísimo gusto se los dejo a continuación. Y si hay alguna pregunta, Claro, Gregorio, muchísimas gracias por tu ponencia.